En 1953, Chevrolet presentó un Roadster biplaza en el Motorama Show, dentro del salón de baile del Waldorf Astoria Hotel en Nueva York. Tenía una carrocería de fibra de vidrio, neumáticos de banda blanca y un motor de 6 cilindros tomado prestado de un sedán. El coche parecía un sueño. Se conducía como una decepción. Los primeros Corvette eran lentos, tenían filtraciones. La transmisión automática le robaba la poca potencia que el motor tenía, y casi nadie compró uno. En menos de 2 años, General Motors estaba lista para eliminarlo. Eso fue en 1955. Y aquí estamos, más de 70 años después, y el Corvette sigue en producción. No como un proyecto de nostalgia, no como un relanzamiento limitado, como un superdeportivo de motor central continuo y en constante evolución que puede avergonzar a un Porsche 911 por 1/3 del precio. Mientras tanto, el Ford Thunderbird desapareció. El Pontiac Firebird desapareció. El Dodge Viper desapareció. El Camaro ha muerto 3 veces por separado. Cada uno de los deportivos americanos rivales del siglo XX ha sido eliminado, resucitado brevemente y luego eliminado de nuevo, o simplemente se desvaneció. Pero el Corvette se negó. Esta es la historia de cómo lo logró. Para entender por qué el Corvette sobrevivió, hay que entender al hombre que lo hizo existir por pura voluntad. Harley Earl era el jefe de diseño en General Motors a finales de los años 40 y tenía una obsesión con los deportivos europeos. Había visto Jaguars y Ferraris en las calles de París y en los circuitos de Le Mans, y no podía aceptar que Estados Unidos no tuviera nada parecido. Así que construyó uno. El Corvette de 1953 fue su cruzada personal, y debutó en Motorama como un coche concepto. El público en el Waldorf Astoria enloqueció. General Motors lo puso en producción 6 meses después. Pero el Corvette de los primeros años fue un desastre en casi todos los sentidos prácticos. El motor de 6 cilindros en línea producía alrededor de 150 caballos de fuerza. La única opción de transmisión era una automática de 2 velocidades llamada Powerglide, que era exactamente tan emocionante como suena. Los paneles de fibra de vidrio no encajaban correctamente. La lluvia se filtraba por la capota descapotable, y el precio era lo suficientemente alto como para que los compradores pudieran conseguir un Cadillac en su lugar. En 1954, Chevrolet fabricó alrededor de 3.600 Corvettes y vendió aproximadamente la mitad. Los concesionarios no podían moverlos. Los ejecutivos de General Motors empezaron a escribir memorandos sobre descontinuar el coche. El Corvette, antes de cumplir 2 años, enfrentaba su ejecución. Entonces ocurrieron 2 cosas. Ford anunció el Thunderbird, un coche personal biplaza dirigido exactamente al mismo mercado. Y un ingeniero nacido en Bélgica, llamado Zora Arquis Duntov, entró en el programa Corvette y exigió que General Motors dejara de tratarlo como una pieza de exhibición y empezara a tratarlo como un deportivo. Zora es la razón por la que el Corvette existe hoy. Eso no es una exageración. Presionó para que se incluyera un motor V8, una transmisión manual, una puesta a punto real de la suspensión y desarrollo para competición. Para 1956, el Corvette tenía un V8 de bloque pequeño de 265 pulgadas cúbicas, produciendo 225 caballos de fuerza y una transmisión manual de 3 velocidades. Era un coche completamente diferente. Las ventas subieron. Más importante aún, el coche empezó a ganar carreras en Sebring y Daytona, y de repente el Corvette tenía algo que ninguna cantidad de publicidad podía comprar. Tenía credibilidad. El Thunderbird de Ford, por el contrario, fue en la dirección opuesta. Para 1958, el Thunderbird había crecido hasta convertirse en un crucero de lujo de 4 asientos. Se vendió increíblemente bien, pero ya no era un deportivo. Era un coche de boulevard para gente que quería estilo sin esfuerzo. Ford había abandonado la fórmula biplaza. El Corvette tenía el mercado americano de deportivos para él solo. Los años 60 fueron la edad de oro del Corvette. El Stingray de 1963, diseñado por Larry Shinoda bajo la dirección de Bill Mitchell, fue uno de los coches más hermosos jamás construidos en Estados Unidos.
El coupé de ventana dividida todavía se considera una obra maestra del diseño automotriz. Bajo el capó llegaron los motores de bloque grande, y de repente podías comprar un Corvette con 427 pulgadas cúbicas y más de 400 caballos de fuerza. En la pista de cuarto de milla y en el circuito, el Corvette era un arma genuina. Esta fue la era en la que el Corvette se consolidó como el Ferrari americano. No porque igualara a un Ferrari en refinamiento o prestigio, sino porque ofrecía un rendimiento asombroso a una fracción del costo, envuelto en una carrocería que hacía que la gente se detuviera en la acera y se quedara mirando. Para toda una generación de jóvenes en los años 60, el Corvette no era solo un coche, era el coche, el del póster en el garaje, el que conducía el tío genial de tu vecino, el que significaba que lo habías logrado. Y entonces llegaron los años 70, y todo lo que hacía grandes a los deportivos americanos empezó a morir. El catalizador, los requisitos de combustible sin plomo, la Ley de Aire Limpio de 1970 y sus enmiendas cada vez más estrictas, la crisis del petróleo de 1973, cuando las filas para la gasolina daban la vuelta a la manzana y el límite de velocidad nacional bajó a 89 kilómetros por hora. Las compañías de seguros empezaron a cobrar tarifas punitivas por cualquier cosa con más de 300 caballos de fuerza. Casi de la noche a la mañana, el coche americano de alto rendimiento se convirtió en una especie en peligro de extinción. Uno por uno, los rivales cayeron. El Plymouth Barracuda desapareció en 1974. El AMC Javelin murió el mismo año. El Pontiac Firebird casi murió en 1972, cuando GM consideró seriamente cancelar tanto este como el Camaro, debido a la caída de ventas y el endurecimiento de las regulaciones. El Ford Thunderbird se había convertido en un coche de lujo personal hinchado, pesando más de 2.045 kilogramos, sin ningún parecido con el deportivo biplaza original. Había abandonado todo rastro de sus raíces deportivas. El Corvette sobrevivió a los años 70 por una razón que suena casi demasiado simple. Nunca dejó de ser un deportivo biplaza. GM diluyó la potencia. Sí, el Corvette de 1975 producía 165 caballos de fuerza del mismo V8 de 350 pulgadas cúbicas que alguna vez produjo 370. Fueron años genuinamente lentos. La carrocería C3 se mantuvo en producción desde 1968 hasta 1982, mucho más tiempo de lo que nadie había planeado, porque GM seguía retrasando el presupuesto para un reemplazo. Pero a lo largo de todo eso, el Corvette siguió siendo un coche biplaza con un capó largo y una cola corta, y se mantuvo en la imaginación pública como un deportivo, incluso cuando los números en la hoja de especificaciones eran vergonzosos. Este es un punto importante. El Corvette sobrevivió la era del estancamiento, no porque fuera bueno. Sobrevivió porque el nombre tenía suficiente peso cultural como para que los ejecutivos de GM no pudieran atreverse a eliminarlo. El Corvette se había convertido en algo más que una línea de productos. Era una identidad. Era el coche insignia de toda la marca Chevrolet, e incluso cuando era lento y anticuado, seguía pareciendo algo que aspirabas a poseer. Esa conexión emocional se convirtió en una especie de escudo corporativo. Para 1980, el V8 de 5.7 litros del Corvette producía 190 caballos de fuerza en el modelo base. Un Volkswagen GTI, un hatchback con una fracción de la cilindrada, era posiblemente más divertido de conducir. El C3 tenía sobrepeso, neumáticos insuficientes y estaba atrapado con tecnología de finales de los años 60. Las revistas especializadas escribían obituarios, pero GM tenía algo en preparación. El C4 Corvette, lanzado en 1984 bajo el ingeniero jefe Dave McClellan, era un coche completamente nuevo. Nuevo chasis, nueva suspensión, nuevo interior, todo nuevo. Fue el primer Corvette que se sentía como un deportivo moderno en lugar de un vestigio de los años 60. La conducción era firme, la tecnología estaba al día y el rendimiento finalmente era respetable de nuevo.
Al final de la generación C4, la variante ZR1 había llegado con un motor V8 de doble árbol de levas en cabeza construido por Mercury Marine, produciendo 375 caballos de fuerza y capaz de alcanzar 290 kilómetros por hora. Era el coche de producción más rápido de Estados Unidos y demostró que el Corvette podía competir con cualquier cosa de Europa. Pero el ZR1 también demostró algo más. Demostró que General Motors invertiría recursos de ingeniería serios en el Corvette cuando la supervivencia del coche estuviera en juego. El motor LT5 costó una fortuna desarrollar. La participación de Mercury Marine era inusual para un producto de General Motors. Todo el proyecto fue una declaración de que el Corvette no sería abandonado, incluso si requería medidas extraordinarias. Pero la generación C5 es donde la historia de supervivencia del Corvette se pone realmente interesante, porque el C5 casi no llegó a existir. A principios de los años 90, General Motors estaba en graves problemas financieros. La compañía perdió más de $8,000 millones entre 1990 y 1992. Divisiones enteras estaban siendo eliminadas. Los presupuestos se recortaron en todas las áreas, y el equipo del Corvette, liderado por el ingeniero jefe Dave Hill, tuvo que luchar internamente solo para mantener financiado el coche de la siguiente generación. Hill y su equipo hicieron una apuesta radical. En lugar de construir el C5 como un C4 recalentado, lo diseñaron desde cero, con innovaciones que estaban genuinamente adelantadas a su tiempo. Los largueros del chasis hidroformados eran más ligeros y rígidos que cualquier cosa que General Motors hubiera usado antes. El diseño utilizaba un transeje montado en la parte trasera para una distribución de peso casi perfecta, y el motor LS-158, un bloque pequeño todo de aluminio que producía 345 caballos de fuerza, pesaba menos que el bloque de hierro al que reemplazó, y llegaría a convertirse en uno de los motores más celebrados de la historia americana. El C5 Corvette, lanzado en 1997, fue el coche que convirtió la historia de supervivencia en una historia de éxito. Era rápido, cómodo, fiable, y costaba alrededor de $40,000, lo cual era menos de la mitad del precio de un Porsche 911. Revista tras revista lo llamaron la mejor ganga de rendimiento del mundo, y la variante Z06, con su techo fijo, menor peso y motor LS6, produciendo 405 caballos de fuerza, podía competir con coches que costaban 3 veces más en un circuito. Mientras tanto, la competencia se reducía aún más. El Pontiac Firebird y el Chevrolet Camaro fueron descontinuados después de 2002. Las ventas habían estado cayendo durante años, y General Motors decidió que el mercado de pony cars no valía la inversión. El Ford Thunderbird había sido brevemente revivido en 2002 como un biplaza retro, pero tenía poca potencia y era demasiado caro, y Ford lo eliminó de nuevo en 2005. El Dodge Viper permanecía, pero siempre fue un coche especializado de bajo volumen, con una conducción brutal y un precio que rozaba las 6 cifras. Nunca iba a ser un éxito de ventas masivo. El Corvette siguió adelante. El C6 llegó en 2005 con un estilo más limpio, faros expuestos por primera vez desde el C1, y el motor LS2. Fue un refinamiento de todo lo que el C5 había establecido, y las variantes de alto rendimiento eran asombrosas. El C6 ZR1 tenía un V8 de 7.0 litros, produciendo 505 caballos de fuerza, en un coche que pesaba menos de 1.453 kilogramos. El C6 ZR1 tenía un motor sobrealimentado de 6.2 litros, produciendo 638 caballos de fuerza. Dio la vuelta al Nürburgring Nordschleife más rápido que un Ferrari Enzo. Al mismo tiempo, Corvette Racing estaba ganando en Le Mans. Los coches de carreras amarillos C6R se convirtieron en iconos de las carreras de resistencia, consiguiendo victorias de clase año tras año contra Ferraris, Porsches y Aston Martins respaldados por fábrica. Esto logró algo que ninguna cifra de caballos de fuerza podía lograr por sí sola. Le dio al Corvette legitimidad ingenieril en un escenario global,
Personas que habrían descartado al Corvette como un juguete americano de plástico, ahora tenían que reconocer que era una plataforma de rendimiento de clase mundial. Si eres de los que ve los documentales de coches hasta el final, suscríbete. Contamos estas historias cada semana y la próxima ya está en camino. Pero la pregunta que pesaba sobre el Corvette no era si podía rendir, era si podía seguir evolucionando sin perder lo que lo hacía un Corvette en primer lugar. El CS-7 Corvette, lanzado en 2014 bajo el ingeniero jefe Taj Juector, trajo de vuelta el nombre Stingray y llevó la fórmula del Corvette de motor delantero a su límite absoluto. El modelo base producía 455 caballos de fuerza y costaba poco más de $50,000. El Z06 producía 650 caballos de fuerza con un V8 sobrealimentado. El Grand Sport ofrecía la suspensión y la carrocería ancha del Z06 con un motor de aspiración natural, creando lo que muchos consideran el mejor Corvette todoterreno jamás construido. Surgieron problemas. El C706 tuvo problemas de sobrecalentamiento ampliamente reportados en pista, lo que avergonzó tanto a General Motors como a la comunidad de entusiastas. Fue un recordatorio de que el Corvette, a pesar de todo su progreso, seguía luchando con una mano atada a la espalda, comparado con deportivos europeos con presupuestos de desarrollo mucho mayores. Pero el paquete general era tan convincente por el precio que los compradores seguían llegando. Y entonces Chevrolet hizo lo impensable. Durante 60 años, el Corvette había sido un deportivo de motor delantero y tracción trasera. Esa configuración estaba integrada en su identidad. Zora Arkus Duntov en realidad había propuesto un Corvette de motor central en los años 60, y GM había construido múltiples prototipos de motor central a lo largo de las décadas. El Serv 1, el Serv 2, el Aerovette, las mulas de motor central que los ingenieros seguían escondiendo en los terrenos traseros y probando en circuitos cerrados. Pero cada vez, GM canceló el programa de motor central. Demasiado caro, demasiado arriesgado, demasiado diferente del coche que los clientes ya amaban. En 2020, el C8 Corvette llegó, y era de motor central. El motor estaba detrás del conductor, como un Ferrari o un Lamborghini. Las proporciones cambiaron drásticamente, también la dinámica de conducción, el equilibrio de peso, todo, y los puristas enloquecieron por completo. La mitad de ellos dijo que GM había arruinado el Corvette para siempre. La otra mitad dijo que el sueño de Zora Arkus Duntov finalmente se había hecho realidad. Lo que realmente sucedió fue más interesante que cualquiera de las dos predicciones. El C8 Corvette, con sus 495 caballos de fuerza y su 5.8 montado detrás de la cabina, podía acelerar de 0 a 97 km por hora en menos de 3 segundos. El precio base era de alrededor de $60,000. Eso lo hacía más rápido que un Porsche 911 Carrera S y más barato que un 911 base por un margen amplio. El interior era drásticamente mejor que el de cualquier Corvette anterior. La calidad de la conducción era genuinamente cómoda. Y el coche se vendía tan rápido que los sobrecargos de los concesionarios empujaban los precios reales de transacción muy por encima del precio de lista. Los puristas que juraron que nunca comprarían un Corvette de motor central, compraron Corvettes de motor central. Las listas de espera se extendieron por más de un año, y GM continuó con la variante Z06, impulsada por un V8 de cigüeñal plano que revolucionaba hasta 8,600 RPM y sonaba como nada que Chevrolet hubiera construido jamás. Entonces, ¿por qué el Corvette sobrevivió cuando todos los demás deportivos americanos murieron? Parte de la respuesta es estructural. El Corvette siempre existió como un modelo independiente dentro de Chevrolet, no atado a una plataforma que compartía con sedanes y coupés. El Camaro compartía plataformas con otros coches de GM. El Firebird estaba atrapado dentro de Pontiac, y cuando GM eliminó Pontiac en 2009, el Firebird murió con él. El Thunderbird siempre fue víctima de las prioridades cambiantes de Ford, transformándose de deportivo a crucero de lujo, de resurrección retro a nada. El Viper fue un proyecto de pasión que Dodge nunca pudo justificar en una hoja de cálculo. El Corvette tenía algo que ninguno de ellos tenía:
Tenía un equipo de ingeniería dedicado que trataba al coche como una misión sagrada, generación tras generación. Zora Arkus Duntov, Dave McClellan, Dave Hill, Taj Juector. Cada ingeniero jefe heredó el coche y lo trató como la obra de su vida. Esa continuidad de propósito es casi inaudita en la industria automotriz, pero la respuesta más profunda es cultural. El Corvette se convirtió en algo más grande que un coche. Se convirtió en un símbolo sobre el que cada generación de hombres americanos proyectó su propia versión del éxito. En los años 50, era el optimismo de la era del jet. En los años 60, era potencia bruta y rebeldía. En los años 70, era aferrarse a algo hermoso, mientras todo lo demás se ablandaba. En los 80 y los 90, era demostrar que la ingeniería americana todavía podía competir. Y en los 2000 y más allá, se convirtió en el gran igualador, un coche que podía medirse con exóticos europeos de 6 cifras mientras estaba en el garaje de un bombero o un pequeño empresario. Ese apego emocional creó un caso de negocio que las cifras de ventas puras nunca podrían haber creado. Incluso en los años malos, incluso cuando la potencia era vergonzosa y los plásticos del interior eran horribles, suficientes americanos amaban la idea del Corvette como para que GM nunca pudiera atreverse a desconectarlo. El Thunderbird no tenía eso. El Viper no tenía eso. El Firebird, atrapado dentro de una marca moribunda, nunca tuvo la oportunidad. El Camaro lo tuvo de forma intermitente, pero compartía el protagonismo con el Mustang y nunca dominó su categoría, de la forma en que el Corvette dominó la conversación del deportivo americano. ¿Es la supervivencia continua lo mismo que la grandeza ininterrumpida? Ni de cerca. El Corvette ha tenido eras genuinamente malas. Los coches de finales de los 70 eran lentos. Algunos de los interiores del C4 envejecieron como la leche. Los problemas de sobrecalentamiento del C7Z06 fueron una mancha real. El coche siempre ha vivido en la tensión entre sus aspiraciones y las realidades presupuestarias de General Motors, pero esa tensión podría ser exactamente la razón por la que perduró. El Corvette nunca fue tan caro como para que General Motors no pudiera justificarlo, y nunca tan barato como para perder su atractivo aspiracional. Ocupó un carril estrecho que ningún otro coche americano encontró, y nunca abandonó ese carril, incluso cuando el camino se puso difícil. Más de 70 años y 8 generaciones, cientos de miles de coches saliendo de la línea de producción en Bowling Green, Kentucky. El Corvette sobrevivió a todos los rivales americanos, superó cada crisis que la industria le lanzó, y emergió al otro lado como un superdeportivo de motor central que habría hecho llorar a Zora Arkus Duntov. Es el único deportivo americano que se negó a morir, y a estas alturas es justo preguntarse si algo podría matarlo alguna vez. Si esta historia se quedó contigo, mira el video en la pantalla a la derecha ahora. Haz clic y nos vemos allí.